Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloquetén Creaciones. En este caso, después de una larga ausencia por una cuestión de problemas tecnológicos, les traigo acá algo muy especial. Yo utilizo mucho estos puntos. Este es bastante sencillo, pero se pueden hacer unas cosas hermosas. Así que espero con ansia ver cómo les sale y si quieren que sigamos trabajando con este tipo de figuras. Recuerden, y lo digo en todos los videos, cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia o lo que necesiten, ustedes me pueden escribir no solo acá abajo, sino por el Facebook o por el Instagram, porque por ahí eso es un poco más personalizado. Así que todo esto que yo les muestro es en base a la devolución que ustedes me hacen. Así que bueno, por favor no dejen de hacerla. Y bueno, además está decir que si les gusta mi trabajo, los tutoriales o el proyecto que estoy encaminando, que le den like, que se suscriban, ¿sí? Y déjenme un mensajito, porque todo eso me ayuda a crecer, ¿sí? No los quiero aburrir más, así que bueno, los dejo aquí con el video tutorial. Espero que lo disfruten. Vamos a comenzar con 4 varillas, miden 32 centímetros de largo, yo les marqué el centro 16 centímetros. Vamos a trabajar primero con 2 de ellas. En este caso yo tengo la lana atada, he comenzado con el color blanco. Aquí tengo la línea del centro, así que llevo mi lana hasta ahí. Verifico que las varillas estén niveladas. Y estas varillas que yo utilizo son recicladas, ¿sí? Siempre me preguntan dónde las saco, son metálicas. Hay un video mucho más abajo al principio del canal donde muestro así en un video muy cortito cómo las obtengo. Vamos a comenzar a dar vueltas de esta forma. Mi lana es bastante gruesa, así que ya con unas 3 o 4 vueltas por ahí ya queda firme. Las voy a abrir de esta forma y voy a enlazar en esta abertura de aquí. Voy a ir del centro hacia una de las orillas, luego vuelvo al centro y hago un par de vueltas dirigiéndome hacia la orilla opuesta. Muy bien, aquí vamos a hacer una lazada sobre esta varilla y aquí vamos a comenzar a tejer, ¿sí? La primera figura para poder armar el bastidor. Vamos a hacer una lazada en cada una de ellas. Siempre me dirijo hacia la que tengo a la derecha, de esta forma. Aquí ya llegué al mismo punto donde partí, así que tengo mi primera vuelta completa. Voy a hacer 4 vueltas en total. Se va a ir formando un cuadrado. ¿Ven? Aquí ya completé mi segunda vuelta. Vamos a hacer una más. Aquí tengo mi tercera vuelta. Esta lana es bastante gruesa, así que me parece que con estas 3 vueltas ya está firme. Así que directamente voy a cortar la lana. Dejo una colita para poder hacer el nudo. Voy a dar vuelta para poder hacer el nudo en la parte de atrás. Es un nudo sencillo, simplemente para sujetar la lana y que no se nos vuelva. Cortamos el excedente, siempre vamos a ir corrigiendo para generar la simetría. Y vamos a repetir exactamente lo mismo con las 2 varillas que habíamos dejado apartadas. Muy bien, ya tengo los 2 bastidores de 4 puntas. Hice la misma cantidad de vueltas en cada una. Voy a seguir con este celeste muy clarito. Voy a hacer un nudo, ¿sí? En cualquiera de las varillas. De esta forma. Hago otro nudito arriba para que no se patine el primero. Y corto el excedente. Esta es la forma que yo utilizo para unir cada vez que cambio el color. Vamos a colocar los 2 bastidores de esta forma. Con la mano izquierda vamos a tratar de sujetar bien firme para evitar mayor movimiento. Y vamos a hacer una lazada en cada una de las varillas, siempre dirigiéndonos hacia la que tenemos a la derecha. Como estábamos haciendo recién, solamente que en vez de pasar por 4 varillas, en este caso vamos a pasar por las 8. De esta forma vamos a ir uniendo los 2 bastidores
para obtener el bastidor final. Ya estoy por completar mi primera vuelta. Recuerden que las vueltas generalmente se cuentan como completadas una vez que llegamos al mismo punto de inicio. Siempre voy a ir corrigiendo para poder ir generando la simetría, ya que en esta parte del tejido todavía está bastante flojo. Aquí hice la primera vuelta, voy a hacer 4 en total. Esta lana es mediana, no es tan gruesa. Así que voy a repetir exactamente lo mismo, voy a ir tejiendo en círculo, yendo de varilla en varilla. Una de las figuras básicas en este tipo de tejidos. Una vez que complete las 4 vueltas, simplemente corto la lana y hago un nudo como les mostré recién. Ya terminé las 4 vueltas con el color celeste claro, ¿sí? El bastidor ya ha quedado bastante firme. Ahora voy a seguir con este que es un celeste pero un poquito más oscuro. Voy a repetir exactamente la misma figura y después lo voy a hacer con estos colores en la tonalidad de los verdes. Como es un grosor mediano, voy a hacer solo 3 vueltas con este color. Siempre tejiendo de varilla en varilla, formando un círculo. Voy a seguir con este, es un poquitito más grueso. Voy a repetir el diseño haciendo 2 vueltas. ¿Sí? Fíjense que el número de vueltas que doy también va a depender del grosor de la lana que estoy utilizando. Ahora con el color verde, que es también mediano, digamos un poco más fino que el que acabamos de colocar, por ahí no se alcanza a ver bien en el video, pero con este vamos a realizar 2 vueltas. De este solo quiero que tenga un detalle nada más, pero fíjense que es bastante grueso, así que voy a hacer solo una vuelta. Y voy a colocar este color verde, que creo que es uno de los más gruesos. Así que en este caso voy a hacer una vuelta también. ¿Sí? Si ustedes utilizan lanas finas, en este caso le pueden dar un poco más de vueltas. Yo con el negro voy a hacer una sola porque también lo que quiero generar es un delineado nada más. Y así nos quedó nuestra primer figura. Figura sencilla que siempre hemos trabajado desde un principio haciendo los cuadrados para los bastidores. Luego hemos realizado el círculo. Y acá creo que se pueden ver bien el tema de los grosores que yo les decía. Ven que el color verde, que es una sola vuelta, ocupa casi la misma superficie que el celeste que hemos hecho 3. Vamos a continuar con la figura que sigue. Voy a comenzar con este color amarillo que es muy clarito. Voy a atar en una de las varillas, voy a atar en cualquiera de ellas. Vamos a tejer de la siguiente forma. Como no puedo empezar en la misma que até, voy a cruzarme a la que está enfrente por atrás del tejido. Y no voy a enlazar como dije en la varilla, sino que voy a trabajar sobre los laterales, pasando de aquí a esta otra parte. ¿Sí? Voy a dejar un poquito más espacio, me voy a separar un poco de la varilla. ¿Ven? Ahí recién cruzo para atrás de este espacio directamente al espacio que está enfrente, dejando estas 3 varillas a la derecha. De esta forma. Aquí atrás no voy a volver al mismo lugar, sino que voy a ir al lugar que está anterior a ese, ¿sí? A este de aquí. Y ahora para ir hacia adelante voy a volver a hacer como realicé recién. Me separo un poco de la varilla y voy a este otro espacio. Voy hacia atrás. Me queda de esta forma, estas 3 varillas de este lado y paralela a esta otra. Y aquí para salir hacia adelante lo hago por el espacio que está anterior donde inicié la última pasada. Cruzamos hacia adelante, pasamos por atrás, yendo a este espacio anterior, ahí ven hacia adelante, y de esta forma vamos a ir completando la vuelta.
¿sí? Hasta llegar al mismo punto donde se juntan las lanas. Acá me queda este último. Y aquí ven que ya tengo la primera línea realizada. Así que ahí ya tengo una sola vuelta con este color. Recuerden siempre tener en cuenta que esto vaya quedando proporcional de un lado y del otro, porque luego vamos a ir colocando las siguientes líneas al lado de esta primera que nosotros colocamos, y si ya esta nos queda un poco torcida, las demás van a seguir esa misma orientación. Así que siempre nos aseguramos que queden parejas de un lado y del otro para que la figura quede medianamente simétrica. Muy bien, vamos a hacer una segunda vuelta, así que volvemos a repetir. Es el mismo patrón. Las líneas nuevas que vamos colocando siempre lo vamos a ir colocando del lado izquierdo de la última que hicimos, ¿sí? O sea que vamos a ir colocando los colores hacia el centro. Atrás, bueno, todavía no se alcanza a ver el dibujo, pero vamos tomando en cuenta también que vayan quedando atrás una al lado de la otra y que no se vayan superponiendo. Muy bien, me queda esta vuelta. Esta es la última, ¿sí? Y se dan cuenta, cuando quiero ir acá ya tengo las dos vueltas completas, ¿sí? Así que vamos a terminar con este color acá. Así que simplemente en esta varilla voy a hacer una lazada, ¿sí? Simplemente voy a cortar la lana y voy a hacer un nudo para cambiar el color. Volvemos a corregir siempre un poco. Acá se puede ver un poco mejor cómo va quedando la figura. ¿Sí? Vemos que queden los mismos espacios en todas las partes. Muy bien, vamos a continuar. Voy a seguir con este color amarillo. Fíjense que es bastante más grueso que los otros. Voy a hacer un nudo en cualquiera de las varillas. ¿Sí? Recuerden que este patrón y este diseño lo tejemos con lazadas sobre los laterales. Así que esto es solo para atarlo. Vamos a empezar por el frente, porque ven que si yo quiero arrancar acá no hay forma. Así que siempre me cruzo alguna varilla que tengo hacia adelante y empiezo en realidad por cualquier lateral, siempre que quede la lana esa escondida. No voy a enlazar en la varilla, como les dije, sigo haciendo este mismo diseño. Ven que el color lo pongo a la izquierda del último que coloqué, de forma paralela. Aquí no sigo el mismo sentido, sino que me voy con la lana hacia el espacio anterior. Vuelvo a cruzar y así voy girando el mandala haciendo este dibujo. ¿Ven? Ya con esto le vamos dando una tonalidad distinta. Hacemos este otro de acá. Me falta hacer el último. Con este color, como es más grueso, voy a hacer solo una vuelta. Así que acá ya tengo realizada esta parte, esta línea. Así que directamente voy a hacer un nudo acá sobre la varilla para poder cambiar de color. ¿Sí? Corto la lana, hago un nudo simple, tiro un poquito para ajustarlo y corto el excedente. Siempre dejo una colita de todas formas para poder seguir trabajando. Muy bien, siempre vamos a ir corrigiendo ahí que me quede esta abertura para el color que continúa, si no se me van a superponer, así que dejo más o menos un espacio. Voy a agregar un color más nada más. Voy a trabajar con este amarillo que es un poco más intenso y es un poco más fino que el que acabo de colocar. ¿Sí? Así que en este caso le voy a dar dos vueltas.
siguiendo el mismo patrón que acabamos de mostrar, ¿sí? Muy bien. Acá ya está realizado el centro del mandala con estas dos figuras, primero haciendo el círculo y luego este diseño realizado sobre los laterales. Ahora voy a continuar con el color blanco. Voy a atar en cualquiera de las varillas. Esta también una figura básica. Vamos a ir a la varilla que tenemos enfrente, pasando la lana por detrás del tejido. En la varilla vamos a hacer una, dos lazadas y ahora vamos a volver a la varilla enfrente, que es justo de donde partimos. ¿Sí? Aquí vamos a hacer también dos lazadas. Vamos a esconder acá el nudito, esta colita que nos quedó. Ahí está, una lazada, dos lazadas. Ahí fui y volví, tengo una vuelta. ¿Sí? Voy a repetir y voy a hacer otra más. Así que vuelvo al frente, hago dos lazadas sobre la varilla y vuelvo nuevamente al lugar de inicio. ¿Sí? Aquí voy a hacer dos lazadas, completando ahí ya las dos vueltas sobre estas varillas. Vamos a continuar ahora con la que tengo acá en diagonal. Voy a cruzar por atrás del tejido de esta forma. Hago una lazada como para anclar la lana y poder trabajar con esta varilla y la que tengo justo enfrente de ella. Vamos a repetir exactamente lo mismo, dos vueltas. Así que vengo al frente, voy a hacer dos lazadas en la varilla. Esto es para generar un poco más de altura. Vuelvo a la que está enfrente, hago dos lazadas y ahí completo la primera vuelta. Voy a hacer dos vueltas de la misma forma que hice recién para que todas las varillas queden más o menos a la misma altura, ¿sí? Siempre haciendo dos lazadas sobre cada una de ellas. Aquí ya completé las dos vueltas y ahora voy a cruzar a la que tengo en diagonal para cambiar el sentido. Paso la lana por detrás, hago una lazada como para anclar y ahí trabajo con la varilla que tengo justo enfrente. Aquí voy a realizar lo mismo, voy a hacer dos vueltas sobre estas varillas y luego ya cruzo a la que tengo en diagonal, que sería la última que me está faltando, y trabajo sobre ellas haciendo dos vueltas y cada vez que pasamos por la varilla hacemos dos lazadas para generar mayor altura. Una vez que ya pasamos por cada una de las varillas, completando la figura, vamos a hacer con el mismo color una vuelta en círculo, ¿sí? Esto nos va a servir de guía para una figura que vamos a realizar más adelante. Vamos a hacer una lazada en cada varilla, siempre me dirijo hacia la que tengo a la derecha, de esta forma, como hicimos al principio del mandala. Como es una guía que yo estoy colocando, voy a hacer solo una vuelta. Aparte, la lana blanca que yo utilizo es un poco más gruesa que las demás, ¿sí? Así que ya me da como bastante soporte. Ahora sí, una vez que llego aquí, simplemente doy vuelta al mandala, hago un nudo sobre la varilla y corto el excedente para que no sea tan largo. El círculo siempre me permite ir verificando que vaya quedando simétrico el mandala, así que es la oportunidad que tengo para ir corrigiendo esos pequeños detalles. En este caso vamos a continuar con la misma figura, ¿sí? Haciendo primero las dos vueltas sobre cada una de las varillas y cerrando con una sola vuelta en círculo. Vamos a repetir ese mismo patrón, lo vamos a hacer con la gama de los rosados. Voy a empezar del más claro al más oscuro, así que voy a comenzar con este de aquí, que es bien claro. Voy a hacer primero las vueltas sobre las varillas, pero fíjense que es muy finito a comparación del blanco. Incluso esta lana rosada tiene dos hebras juntas, así que es súper fino. Voy a hacer en este caso
unas 3 o 4 vueltas sobre la varilla antes de cruzar a la que está en diagonal para hacer la que sigue. Y para hacer el círculo voy a hacer 2 vueltas. 5 vueltas hice al final sobre cada una de las varillas porque era muy finito y quería lograr la misma altura que logré con el color blanco, ¿sí? Ahora voy a seguir con este rosado, con este rosa viejo. Voy a hacer lo mismo que con el color blanco, ya que es más o menos el mismo grosor. Voy a hacer 2 vueltas, ¿sí? Tejiendo acá sobre las varillas, y una sola vuelta haciendo la figura del círculo. Y para concluir con esta parte voy a seguir con el color violeta, que es dentro de todo mediano. Voy a hacer 4 vueltas más o menos. Estoy tratando de respetar las alturas, ¿sí? De todos estos colores. ¿Ven? Y que todas estas líneas laterales queden más o menos a la misma altura, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la figura que continúa. Vamos a utilizar estas guías que colocamos. Voy a seguir con este celeste claro y con la gama de los verdes. Yo ya la tengo atada acá a la varilla. Y el otro extremo lo enhebré en la aguja lanera, ¿sí? Corté un tramo de lana del ovillo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar sobre esta primera guía color blanca. Pasamos hacia atrás. No la pasamos a la aguja sobre las 2 hebras como solemos hacer. Así que esta es una de las dificultades, que esto va a ir una hebra al lado de la otra, o sea que no va a tener esa lazada, ese pequeño nudito que a nosotros nos da la firmeza. Así que hay que trabajar con el tema de la tensión del hilo. Fíjense que yo presiono un poco nada más, hago una lazada y ahora voy a pasar, pero de este lado de la varilla, ¿sí? Del lado izquierdo. Voy a hacer una lazada aquí. Estas son las 2 primeras, pero a medida que vayamos colocando las otras, por ahí se puede ir dificultando un poco. Así que acá con paciencia la coloco más o menos a continuación de la hebra que se ve color violeta y la presión la hago tirando en este sentido, ¿sí? Luego acerco a la varilla y hago una lazada. Aquí ya digamos que hice una vuelta de esta figura. Vamos a trabajar con las varillas individualmente. Vamos a volver a repetir, pasamos hacia atrás, siempre sobre esta guía blanca. No hacemos ninguna lazada, simplemente la colocamos al lado. Y aquí fíjense, pasamos por la varilla hacia arriba y hacia la izquierda. De esta forma nos queda el sentido para cruzarla hacia el lado izquierdo de la varilla, ¿sí? Voy a hacer la pasada de lana de este lado. Aquí debajo siempre me ayudo con la mano izquierda para sostener el nudo y que no se vayan superponiendo las lanas. Aquí para enlazar en la varilla siempre por arriba y aquí en sentido hacia la derecha. Entonces ya me queda posicionado, ¿ven? Para hacer otra tercera vuelta de este lado. El punto no es complejo en sí mismo, fíjense que es súper sencillo, pero la dificultad acá está en la tensión que le vayan dando a las lanas. Así que siempre cada lazada, cuando yo la coloco, siempre la sostengo con la mano izquierda para no perder la tensión de lo que ya vengo tejiendo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ayudarse con la otra mano. Y cada una de las lanas la vamos colocando, la posicionamos, ahí tensamos un poco, lo vamos haciendo despacio, ¿sí? En este caso yo acá terminé la tercera vuelta. Yo las puedo ir abriendo un poquito y las puedo ir corrigiendo si veo que se me están yendo hacia el centro. Ya cuando hagamos las varillas de al lado no va a tener tanta tendencia porque en la otra también va a generar un poco de presión, ¿sí? De este otro costado. Vamos a continuar hasta más o menos llegar a la mitad, ¿ven? De la guía. Así que depende.
el grosor de la lana que ustedes estén utilizando es si van a hacer un poco más o un poco menos de vuelta, ¿sí? La idea es en esta parte llegar a cubrir más o menos hasta la mitad de la línea guía color blanca, que es la que estamos rellenando en este caso. Así que vamos a hacer unas cuantas vueltas siguiendo el mismo patrón. Yo particularmente voy a hacer unas 9 vueltas más o menos. Después simplemente doy vuelta al mandala y hago un nudo sobre la varilla para poder completar la primera parte de esta figura. Muy bien, acá terminé esta parte. Ven, con las manos luego puedo ir separando un poco las lanas en caso que se me hayan ido hacia el centro. Por eso es muy importante ir manteniendo la tensión del hilo de una forma que no quede ni tan apretado ni tan suelto tampoco, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo con el mismo color, lo vamos a hacer en las otras varillas. Vamos a enlazar siempre sobre la misma guía blanca. Vamos a hacer, en este caso yo hice 9 vueltas completas, así que voy a hacer 9 vueltas también en las demás. Como les dije, esto depende del grosor de la lana que estén utilizando. El tema es repetir lo mismo que hicimos en la primera varilla, hacerlo en las que lo continúan de la misma forma, para mantener la simetría. Muy bien, ya completado esta parte, voy a continuar con el mismo color celeste. En este extremo tengo la aguja lanera y vamos a hacer el detalle a esta figura, que es como hacemos a veces con los pétalos. Vamos a pasar en este sentido la aguja, tomando solo las lanas que han quedado por arriba, ¿sí? Ven que yo acá estoy por arriba de las líneas horizontales y de este mismo color, pero que pasa por el lado de atrás, ¿sí? Ahí se van a dar cuenta. En este caso sí, la aguja la paso entre las dos hebras y el nudo lo voy a llevar más o menos a la altura de esta línea color rosada claro, y acá tiro. De este lado, de este lateral, vamos a hacer lo mismo. Pasamos la aguja de esta forma, también tomando solo las líneas de arriba. Pasamos la aguja entre las dos hebras y llevamos el nudo al mismo nivel del que acabamos de realizar, ¿sí? En este caso tiramos en sentido contrario, como para tratar de unirlas. Bien, queda de esta forma. Y acá enlazamos en esta varilla. Vamos a esconder el nudo ahí. Hacemos una lazada. Vamos a volver a repetir en este segmento. Bien, pasamos la aguja de esta forma. Solo estas lanas de aquí arriba. Hacemos la lazada y llevamos el nudo a la altura de la guía color rosa claro. Y hacemos lo mismo en este lateral de aquí. Llevamos, presionamos, tiramos, digamos, en sentido contrario, tiramos hacia la izquierda. Ahí está. Acomodamos y enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma vamos a continuar hasta completar toda la vuelta con este pequeño detalle. Aquí ya terminé la vuelta. Ven cómo queda el detalle. Queda muy bonito, es bastante sutil. Lo quieren hacer o no, es lo mismo. El que no quiera pasar por esto o se le esté dificultando puede hacer simplemente, en vez de ir haciendo los laterales en cada una de las puntas y luego unirlas, simplemente hagan una figura de estrella. Ahora voy a seguir con este otro color. Ya tengo la lana atada en una de las varillas y vamos a repetir exactamente la misma figura que hicimos acá, pero usamos de guía el color rosa viejo.
Vamos a pasar la lana de esta forma. Vamos a tratar de llevarla ahí haciendo un poco de presión, pero que quede de forma paralela al color que colocamos recién. Hacemos una lazada sobre la varilla de esta forma para que nos quede ya en sentido, ven, hacia la izquierda, para poder hacer la otra lazada de este lado. Presionamos un poco, puede que estas primeras pasadas tiendan a irse hacia el centro y se escondan un poquito abajo de la celeste, pero no importa, siempre y cuando no sea toda la figura, o bueno, también podría ser. Aquí hacemos una lazada en este sentido, ven, nos queda ya la lana para hacer del lado derecho. Hacemos una lazada aquí, ven, de esta forma, para ir hacia el lado izquierdo. Recuerden que, miren, cruzo, agarro con la mano izquierda, ahí sujeto la pasada y hago la lazada. De esta forma evito que en la parte de la varilla se me vayan superponiendo y ande renegando con eso, ¿sí? Ayúdense con su mano izquierda para ir sujetando los nudos una vez que ya estén posicionados, ¿sí? De esa forma van a aligerar el trabajo y por ahí no se les va a volver engorroso. Con este color es un poco más grueso que el que acabo de colocar, así que voy a hacer la cantidad de vueltas que igualen más o menos la altura que generé con el celeste claro, ¿sí? La altura que generé sobre la varilla, ¿sí? Así que voy a hacer, si hice 1 centímetro de altura con el color celeste claro, voy a hacer estas lazadas hasta que genere 1 centímetro de altura con este color verde agua. Con este color yo hice unas 7 vueltas más o menos, un poquito menos que la otra nada más, pero bastante parecido. Una vez que completé esas vueltas, simplemente hago un nudo sobre la varilla para poder cortar el excedente y cambiar de color para la figura que continúa. De esta forma va quedando. Hice unas 7 vueltas, como les había comentado. En este caso vamos a repetir exactamente el mismo patrón con ese color y respetando la cantidad de vueltas. Lo vamos a hacer en todas las varillas para ir respetando en este caso el mismo patrón. Muy bien, ya completamos todas las puntas con esta figura. Si se superponen, las pueden ir corrigiendo de esta forma. Si las van abriendo un poco. Por eso hay que prestarle mucha atención a la tensión de la lana. Una vez que estén en su lugar, si quieren, cuando ya terminen todo, le pueden poner un poquito de cola acá atrás para que en un futuro no se vayan a juntar o por ahí si se engancha o lo que sea. Yo voy a continuar con el mismo color porque voy a hacer el mismo detalle que hicimos en los pétalos color celeste con la aguja lanera. Voy a repetir esto mismo aquí, pero voy a tomar solo estos colores, ¿sí? O sea, las lanas que pasan por la parte de arriba nada más, únicamente, ¿sí? Y solo los de este color, ¿sí? No voy a incluir el color celeste que ya coloqué. ¿Ven? Ahí se puede apreciar bien. Paso la aguja entre las dos hebras para hacer la lazada. El nudo lo voy a llevar más o menos a la altura del violeta y tiro. Presiono. Ahí sostengo con la mano izquierda para no perder la tensión. Y de este lado vuelvo a hacer lo mismo. Paso de esta forma la aguja, ¿sí? Tomando solo las lanas de arriba. Paso la aguja entre las dos hebras para poder generar la lazada y el nudo lo voy a llevar a la misma altura del que acabo de realizar, ¿sí? En este caso tiro en sentido contrario para generar la tensión. Quedan un poco más separadas, por supuesto, y aquí enlazo en la varilla que continúa.
¿Sí? Fíjense que ese mismo patrón queda un poco distinto porque nosotros no rellenamos tanto las pasadas que hicimos por las guías. Esto después también lo puedo ir acomodando un poco así. Y eso lo vamos a ir haciendo cada vez que terminemos una vuelta. ¿Sí? Vamos teniendo en cuenta esos pequeños detalles. De esta forma, siguiendo con este patrón, voy a completar toda esta vuelta para finalizar el detalle en esta figura. Ya concluí con el detalle, este color celeste verde agua. Ahora vamos a seguir con la figura que continúa. Acá yo ya la tengo realizada en todas las puntas. Son estos círculos. ¿Ven cómo quedan? Yo ahora les voy a enseñar cómo hacerlo. Ya completé todo, casi todo el círculo. Me falta esta punta nada más. Así que yo les voy a mostrar. Voy a seguir con este color verde para hacer el centro. Ya la tengo atada a la varilla que voy a trabajar. Y en el otro extremo, la aguja lanera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja por debajo de estas lanas que habíamos tomado recién para hacer el detalle, ¿sí? Este detalle aquí. Así que la pasamos de esta forma y la volvemos a pasar de este otro lateral, ¿sí? Como esta es la primera vuelta que vamos a hacer, sí vamos a presionar un poco y generar tensión para que quede bien pegada a la varilla. Ahora vamos a hacer una lazada en la varilla y ahí ya hicimos una vuelta. No es difícil el punto, es súper sencillo. La dificultad no está en él, sino en que cada vuelta que nosotros demos, al no estar enlazando, sino que estamos haciendo pasar la lana, y las lazadas solo las hacemos sobre la varilla, a medida que vayamos agrandando el círculo, las lanas se nos van a ir o van a tener una tendencia a superponerse entre ellas, ¿sí? Así que tengan cuidado con la tensión del hilo. Las primeras pasadas son más sencillas porque siempre presionamos un poco más. ¿Ven? Acá es la tercera pasada. Fíjense que yo tiro en este sentido para acomodar la lana y recién ahí la bajo a la varilla para poder enlazar. Aquí vamos con la cuarta vuelta. Y fíjense que yo la lana la posiciono al lado de la que coloqué recién. Ahí sin hacer mucha presión. Que quede bien al lado de la otra. Paso por este lado. Tiro en este sentido un poco para posicionarla. Y hago una lazada en la varilla de aquí. Hago la lazada y me aseguro que esta lana quede al lado de la anterior. Vamos por una quinta vuelta. ¿Ven? La posiciono. No es que hago presión ni nada. La posiciono nada más. Y ahí paso al otro lado. Con la otra mano siempre voy sujetando las lazadas de la varilla para que no se vayan a soltar, ya que estamos tejiendo con la lana súper suelta, que esa es la mayor dificultad por ahí de esta figura. Para el que piense en qué me metí haciendo esta parte, el que no la quiera hacer, por ahí porque se le dificulte, puede hacer la figura que hicimos con la tonalidad de los rosados, o sea, yendo hacia la varilla que tenemos enfrente, y de esa forma generamos altura sobre la varilla, pero generamos una figura en fina, ¿sí? Que se eleva y que sea fina. Eso para poder continuar con la siguiente figura. En este caso, fíjense que a medida que vamos dando más vueltas en este círculo, van quedando más flojas cada vez, pero sin embargo no se alcanza a ver ningún hueco entre las pasadas. Sí, eso es lo más importante. Yo con este color de lana y este tipo de grosor, digamos, yo le di 9 vueltas en total a esta parte del círculo.
Fíjense que contra más grande se hace, más complejo por ahí es definir bien cuál es la posición de la que estamos colocando. Y eso puede hacer que se vuelva un poco engorroso. Me faltan un par de vueltas nada más. Muy bien, todavía no tiene mucha forma de nada. Enlazamos acá en la varilla. Voy a hacer una vuelta más. Y aquí ya voy a hacer una lazada sobre la varilla y voy a hacer un nudo para poder cambiar el color. Fíjense que ha quedado bastante deforme la figura de todas formas. Ahora le vamos a dar un poquito más de firmeza. El nudo también sueltito, porque si presionan mucho la última hebra se va a contraer, ¿sí? Va a generar mucha tensión en el tejido, así que despacito ato, corto y aquí el truco. ¿Ven? No tiene forma mucho de nada, están superpuestas, se abren, se van moviendo, porque no están enlazadas, ¿sí? Solamente están pasadas. Así que voy a acomodar primero este lateral, voy a ir colocando una al lado de la otra. Me voy a ayudar con la aguja lanera. Bien, ahí quedaron todas acomodadas de este lateral. Bien, una al lado de la otra, no tengo ningún espacio entre ellas, se generó un poco mejor el círculo. Y ahora con un poquito de cinta de papel, corto un trozo, ¿sí? Presiono la varilla hacia abajo primero, para que el tejido me quede bien pegado a la mesa, y ahí pego la cinta. Presionamos para que queden bien pegadas todas, y ahora vamos al otro lateral. Volvemos a hacer lo mismo, vamos a posicionar todas las lanas una al lado de la otra, que no queden huecos entre ellas. ¿Sí? Las vamos a separar un poco. Muy bien, las acomodamos acá arriba. Ahí quedaron todas parejitas. Con un trocito de cinta de papel presionamos la varilla de esta forma. Fíjense que esta está mucho más elevada, entonces tengo que presionar la varilla para que el tejido quede pegado a la mesa, ¿sí? Y no se me muevan las lanas a la hora de pegar la cinta. Pego, presiono bien sobre las lanas para que me queden todas pegadas. Y ahí estamos. Estamos listos para continuar. Nos quedan colocar los otros colores. Ven que ahora ya tiene una forma que recién no la tenía. Quedó una lana al lado de la otra. Ahora sí puedo presionar un poco más el nudo. Y ahora voy a continuar con este color amarillo. Voy a hacer un nudo en la varilla para comenzar. Quito el excedente y voy a cortar un pedacito de lana nada más. Voy a hacer solo 2 vueltas, así que corto más o menos a ojo. Enhebro la aguja lanera en este extremo y voy a repetir. Yo esto generalmente lo trabajo sobre la mesa porque es mucho más fácil y tengo más libre las manos, pero bueno, les voy a mostrar aquí para que se pueda ver bien a la cámara. Ahora es mucho más sencillo porque simplemente voy pegando la lana a continuación de la color verde. Ahí está. Y listo. Ahí quedó donde tiene que quedar. Paso la lana como veníamos haciendo recién. Es la misma figura. Paso de esta forma.
y pego nuevamente a continuación de la verde, ya dándole el sentido y cómo va a quedar. ¿Sí? La vamos pegando de esta forma, hacemos la lazada en la varilla y ahí vamos a hacer la segunda vuelta. Cuando estaba tejiendo el mandala estuve un día entero pensando y la única figura que se me ocurría para continuar los pétalos eran estos círculos. A pesar de que yo los utilizo muchísimo porque este es sencillo, pero se pueden hacer unas cosas maravillosas con este tipo de tejido. Nunca se me dio mostrarlo en un tutorial porque podía llegar a ser dificultoso, sobre todo por ahí el manejo de la tensión de la lana. Así que bueno, pido disculpas por la dificultad por ahí que puede llegar a generar hacer este tipo de figuras, pero bueno, así tenía que ser este mandala. Me queda hacer la vuelta violeta, así que con este trocito lo voy a atar. Voy a hacer la misma figura que hice recién, ahora teniendo la cinta de papel igual es mucho más fácil para ir posicionando las lanas. Si les quedó cortito, dan vuelta al mandala, le ponen un poquito más de cinta y así continúan con este tipo de figura. Así que espero que les guste hacerlas y bueno, cualquier comentario ya saben, me lo pueden dejar ahí, aquí debajo. Si no, búsquenme en el Facebook, en el Instagram, por ahí si tienen alguna duda también, ya que por ahí es un poquito más personalizado. Lo digo en todos los videos, cualquier duda, cualquier consulta o sugerencia que tengan siempre va a ser bienvenida. Así que con gusto los leo en los mensajes. Muy bien, aquí ya terminé de hacer la figura. Yo no voy a agregar más colores, ¿sí? Fue solo un círculo, lo fuimos pegando, ven que queda bien armadita la figura. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Para que quede de esta forma un poco más firme. Voy a dar vuelta al mandala y en esta parte de acá le voy a colocar un poco más de cinta. Cuando pongan la cinta, siempre presionen la varilla bien contra la mesa para que el tejido quede contra la mesa. El primer trocito que vamos a colocar va a ser para unir los dos laterales. Así que posiciono ahí, cruzo la varilla hacia el otro lado y también presiono. Esto para que me queden más o menos unificados los dos laterales. Y ahora voy a colocar un poco más de cinta en este costado y en este otro. ¿Sí? Voy a ver donde no le quedó cinta, aquí adentro le voy a poner otro poquito. ¿Sí? Y otro poquito ahí adentro. Ahí está. Un refuerzo acá y ahí terminamos. Ahora giramos el mandala y simplemente con la tijera vamos a recortar. Yo primero le voy a cortar el grueso de la cinta, así bien a lo bruto, y después voy a ir cortando hasta que desaparezca ese bordecito blanco y que quede bien oculto, ¿sí? Sin cortar la lana violeta, le voy a ir dando esos retoques para que no se vea y no se asome la cinta, ¿sí? Doy vuelta al mandala, corto en este sentido y de esta forma voy escondiendo para que no se vea de la parte de adelante la cinta. Este pedacito también, no vayan a cortar ninguna otra lana. ¿Ven? Ahí me quedó este lateral y ahora luego hago este otro lateral. Muy bien, ahora sí ya tenemos todos los círculos en nuestras puntas. Vamos a hacer una figura más. Vamos a utilizar estos colores rosados. Voy a comenzar con el color blanco. Ya no vamos a trabajar las varillas de forma individual. Vamos a hacer un nudo en cualquiera de ellas. Vamos a quitar el excedente. Y primero vamos a realizar una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla, a la que tenemos siempre a la derecha, porque esta vuelta nos va a servir de guía para la figura que vamos a realizar.
Muy bien. Aquí completé la vuelta. Ya tengo mi guía lista. Y ahora, como voy a empezar a tejer con el color blanco, voy a separar un poco de lana del ovillo. Voy a ir de este lateral, de aquí, voy a cruzar al lateral que tengo justo enfrente. Así que de aquí hasta aquí tengo un segmento. Ahí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmentos, que serían los 8 segmentos que componen una vuelta para este mandala. Siempre dejo una colita más de lana para poder trabajar cómodamente. Generalmente nuestros cálculos no siempre son exactos. En este extremo voy a enhebrar la aguja lanera. Y esta es la figura que vamos a repetir con los otros colores en la gama de los rosados. Vamos a hacer lo siguiente. Este mismo espacio que voy a tejer acá es el mismo espacio que voy a estar tejiendo aquí en el centro, ¿sí? Así que desde el centro voy a correrme hacia la izquierda ese mismo espacio, que es más o menos 1 centímetro. O sea, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una lazada pasando la aguja entre las dos hebras. ¿Ven? La posiciono en el centro y la corro 1 centímetro más o menos hacia la izquierda para dejar espacio al tejido que voy a hacer con los otros colores, ¿sí? De este espacio yo voy a pasar la lana hacia atrás para no cruzar por adelante del tejido que ya hemos realizado, y me voy a ir hacia el espacio que está justo enfrente de este, ¿sí? De esta línea a esta guía de acá. Así que por este espacio paso la aguja hacia arriba para poder hacer la lazada sobre esta guía. Y aquí lo mismo, ¿ven? En el centro me voy a correr más o menos 1 centímetro más hacia la izquierda. Ahí sostengo con mi mano, hago la lazada en esa parte. Muy bien, y ahora hago una lazada sobre esta varilla. Esa es la figura que se va a repetir en los 8 segmentos, ¿sí? Ahora es como volver a empezar. Vuelvo a hacer una lazada aquí en la guía que tengo a la derecha. Del centro voy a correr el nudo 1 centímetro más o menos hacia la izquierda. Esto es para dejar espacio a los otros colores que voy a colocar haciendo la misma figura. Paso la lana hacia atrás por este mismo espacio. La voy a traer hacia adelante por el espacio que está justo enfrente de él, ¿sí? De aquí a aquí, para poder enlazar en esta guía. Muy bien. Y aquí posiciono del centro, me voy a correr 1 centímetro más hacia la izquierda, ¿sí? Eso lo hago porque es la primera vuelta y le estoy dejando espacio a las vueltas que continúan. A partir de ya la segunda vuelta y los demás colores que coloquemos, simplemente la lazada aquí sobre la guía la vamos a hacer de forma paralela y bien pegada a la última que acabamos de realizar, ¿sí? En este caso vamos a continuar con este color, que como es bastante grueso en comparación de las lanas que tengo, voy a hacer solo una vuelta siguiendo con este mismo patrón. Muy bien, ya completé la primera vuelta con el color blanco, ¿sí? Primero hice un círculo, pero solamente para hacer la guía, ¿sí? Así que ahora con los demás colores simplemente voy a hacer esta figura que se va cruzando. Voy a utilizar, como dije, la tonalidad de los rosados, así que sigo con este que es el más clarito que tengo. Fíjense que es súper finito a comparación de este color blanco que acabo de colocar. Así que como quiero que abarque mayor superficie, voy a hacer al menos unas 4 o 5 vueltas posiblemente. El dibujo es exactamente el mismo. Ato en la varilla, enlazo en la guía que tengo a la derecha. A ver, ahí se ve mejor. Ato en la varilla, hago la lazada en la guía que tengo a la derecha, aquí bien pegado
a la línea blanca esta que colocamos y ahí cruzo al espacio que tengo enfrente. De aquí me voy bien pegado a esta línea blanca, hago la lazada allí del lado derecho y me cruzo ahí a la varilla, ¿sí? Y de esa forma sigo haciendo el mismo patrón que hice con el blanco, ¿sí? Pero bien pegadita una línea al lado de la otra. Muy bien. Con este color, como es muy finito como les dije, voy a hacer unas 4 vueltas más o menos. De la misma forma que hicimos recién. Ahí está. Ahora vamos a seguir con este rosa viejo. Fíjense que es bastante grueso. Es casi igual que el blanco, así que voy a hacer una sola vuelta. Y ahora con el color violeta, que es un tamaño mediano, voy a hacer 2 vueltas, ¿sí? Fíjense que no es tan fino como el rosa claro, ni tan grueso como los otros. Muy bien. Aquí tenemos el resultado. Este mandala particularmente plantea ciertas dificultades y más con un tema por ahí un poco crítico, digamos, que tiene que ver con la tensión del hilo, que por ahí es una de las cosas que más cuesta aprender, que se hace con la experiencia y con la práctica sobre todo. Pero bueno, espero que lo intenten. De los desafíos es que aprendemos y al aprender crecemos. Cualquier dificultad que tengan me pueden escribir, ya saben. No olviden de suscribirse si les gusta el trabajo para poder apoyarme, para seguir creciendo como les digo. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y los veo en el próximo video.